Hola, bienvenidos a todos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy os traigo un tema muy interesante como es vencer el miedo a no estar a la altura, lo que se suele llamar el síndrome del impostor. Es una cuestión que le ocurre a muchísima gente y que tiene graves consecuencias, aunque también os digo que si esa es la parte negativa, la positiva es que realmente puedes reeducar tu mente, puedes empezar a pensar diferente porque el síndrome del impostor no es nada más que una creencia limitante. Entonces, tal como ha entrado en tu mente, la puedes sacar. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de mejorar tu vida siempre que estés comprometida y decidida a hacerlo. Pero antes de empezar, como siempre, estivalizbilbao.com, donde podéis encontrarme si queréis comunicar conmigo, si queréis acceder a los episodios del podcast o ver los posts que tengo en el blog, que sabéis que un par de veces a la semana suelo escribir sobre gestión emocional, autoestima, miedos, etcétera. Y bueno, pues ahí podéis conectar conmigo, podéis ver los servicios para fomentar autoestima y vencer el miedo a dejar vuestro trabajo o superar el síndrome del impostor. Y ahora ya sí vamos a entrar en el tema. Antes deciros que para poder ahondar más en esta materia, he preparado una masterclass gratuita online y que va a ser en directo el próximo domingo, día 10 de noviembre, a las 11 de la mañana, para poder contaros un poco más, explicaros mejor todas las cosas que vamos a ver hoy. Voy a pasar un poquito por encima, porque ya sabéis que en 15 minutos no da tiempo, pero el domingo vais a tener una hora. Va a haber ejercicios prácticos que vais a poder hacer que os van a permitir mejorar en ese mismo momento vuestra actitud. Obviamente hay que hacer muchísimo más trabajo para poder olvidarse de las limitaciones que nos crea el síndrome del impostor, pero bueno, el hecho de tomar conciencia de cuál es el origen de vuestro problema y poder empezar a trabajarlo siempre es una ventaja. Así que vamos a empezar ya y vamos a empezar un poquito por ver qué es el síndrome de impostor. El síndrome de impostor realmente es una sensación interna, como digo, de no estar a la altura, que si te das cuenta es exactamente lo que dices cuando alguien viene a reconocerte tu éxito, es como, bueno, no es para tanto, o es que me miras con buenos ojos, como si ese éxito que has tenido realmente no te lo merecieras y procediera de fuera, de la suerte o de conocer a alguna persona, en fin, de algo que no está vinculado directamente contigo, por lo tanto está fuera de tu control. Es una sensación de que no te mereces tus logros y de que realmente no eres una persona que esté lo suficientemente preparada. Esto tiene origen claramente en la infancia, en el momento en que nos estamos formando como personas, en el momento en que se desarrolla tu propia autoestima. Y hay una serie de características o de causas que son internas tuyas y otras que son externas. De las internas ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Hay varios episodios en los que te hablo de cuáles son las señales de la autoestima baja o cómo fomentar tu autoestima en el sentido de que hay personas que por su manera de ser tienen esa tendencia. Yo soy una de esas personas, siempre he pensado de mí que no valía lo suficiente, pero si bien es cierto que tenemos, digamos, esta inclinación a tener esa forma de pensar sobre nosotros, que es algo que no le pasa a todo el mundo, también podéis ver que se puede superar y puedes hacer grandes cosas, te puedes poner a hablar en público, puedes dejar tu trabajo, generar un negocio, en fin, que aunque tengas esa predisposición, puedes trabajarte para conseguir mejorarlo. Y como digo, afecta básicamente a personas que tienen autoestima baja, bien que son personas que no se quieren suficiente o bien personas que no se valoran. Cuando no te quieres es porque no te aceptas tal y como eres. Entonces vas buscando la aceptación por los demás, el hacer cosas por otros para sentirte necesaria y valorada. También está el hecho de no valoro mis cualidades lo suficiente. Es decir, o bien pienso que no tengo cualidades valiosas o pienso que las tengo pero que tienen mucha menos importancia de la que tienen en realidad. Y hay un tercer supuesto de personalidad a la que le puede afectar el síndrome del impostor, que es la persona insegura. La persona a la que le falta confianza, una persona pesimista que siempre va prediciendo un futuro incierto, lleno de miedos y que va buscando tener todo bajo control. Entonces, bueno, esto es importante, pero como os digo, aunque haya esa predisposición y seamos personas a las que en principio comentarios negativos nos afectan mucho, si es posible trabajar la autoestima para fomentarla y ser mucho más fuerte y, bueno, pues hacer que todos estos comentarios realmente te resbalen y no te afecten. Y entonces, bueno, esa causa de tipo interno hace que haya personas que jamás se planteen siquiera lo que es el síndrome de impostor, mientras que otras pues lo hemos padecido.
Pero luego también hay una serie de causas internas, externas, que son las que proceden de la gente que te rodea, especialmente cuando eres niño, es decir, de comentarios, de situaciones que vives en la infancia y que te afectan y te llevan a pensar que eso que escuchas es cierto. Este tipo de síndrome tiene una serie de consecuencias que te afectan a muchos niveles, te afectan desde el punto de vista emocional, porque bueno, eres una persona que tiende a la frustración, a sentirte impotente, a pensar que las cosas no están ahí para ti. Y eso te afecta mucho también desde el punto de vista personal, porque bueno, generas una serie de pensamientos negativos, hay una comparación constante con otras personas, obviamente en esa comparación vas a salir perdiendo. Y desde el punto de vista profesional afecta y mucho, tanto si eres un profesional por cuenta ajena como si eres un emprendedor, porque claro, la persona que tiene síndrome del impostor siente que no merece conseguir las cosas. Por eso cuando tiene un éxito lo achaca a algo externo, porque piensa que internamente no se lo merece. Entonces, bueno, pues las consecuencias son graves desde el punto de vista profesional. Primero porque ganas poco. Ya digo que da igual, si eres un trabajador por cuenta ajena, tu jefe no sabe por qué, pero te va a pagar poco y es una sensación interna tuya de que no te lo mereces. Y si eres un emprendedor, bueno, pues hay problemas a la hora de decidir qué precio pongo. Muchos tienen tendencia a poner precios extremadamente bajos porque piensan que como no son suficientemente buenos, si no ponen un precio bajo no les van a contratar. Bueno, otros ponen precios más altos porque son conscientes de que lo que ofrecen realmente es muy valioso, pero a la hora de decir la palabra precio se bloquean, les da mucho miedo, piensan que aunque ellos saben que lo que venden es valioso, la gente no lo va a valorar así y por ese motivo no les van a contratar. Luego hay una tendencia a formarse de manera indefinida. La formación es magnífica y bueno, es una cosa que salvo cosas o trabajos muy concretos que sean muy repetitivos y en los que no haya muchas novedades, lo normal es que en tu profesión tengas que estar formándote de manera constante. Pero al supuesto al que me estoy refiriendo es a gente que cuando ya sabe mucho de un tema sigue estudiando porque tiene esa sensación de que, oye, todavía no sé suficiente y la gente no va a comprarme porque aún no soy suficientemente buena. Entonces es una especie de carrera de la rata, como hablaba Robert Kiyosaki con respecto al dinero, porque estás metido en un círculo vicioso del que nunca sales. Siempre piensas que necesitas aprender algo más y no es cierto. Con lo que sabes hoy probablemente puedes empezar ya a trabajar, pero no crees en ti, que es de lo que se trata un poco el síndrome del impostor. También hay consecuencias que te afectan desde el punto de vista de que te comparas con el resto de los profesionales y cuando piensas que sales perdiendo en esa comparación, a la hora de atender a tus clientes, ellos, igual que tu jefe que no sabe por qué te paga poco, pues ellos también dicen, sí, esta persona me gusta, pero es que tiene algo que no sé qué es, que no me permite tener confianza. Entonces, bueno, el tema del síndrome del impostor afecta a hombres y a mujeres, aunque es verdad que a las mujeres nos suele afectar un poquito más, que tenemos tendencia a asociar las críticas con que no somos suficientemente buenas, si tenemos que pedir ayuda también nos resulta un problema y quiero que pienses que no estás sola en este camino porque le pasa a mucha más gente y por mucha más gente me refiero no a ti y a mí, sino a gente que tienen profesiones socialmente muy valoradas, que son personas de muchísimo éxito, porque es cierto que el síndrome del impostor es una sensación de ser un fraude cuando tienes mucho éxito. Es una cosa como un poco contradictoria, pero es así. El hecho de que te reconozcan éxito hace que te sientas aún peor o aún menos importante o menos valiosa de lo que eres en realidad. Entonces, bueno, gente como Jennifer López, que tiene una carrera impresionante, te puede gustar o no lo que ella hace, pero es una persona que empezó muy joven, que se esforzó muchísimo, que ha conseguido, bueno, pues desde ser cantante, bailarina, actriz, ha conseguido muchísimo en su carrera y ella piensa que es un fraude, que no es suficientemente buena. O Michelle Obama, que además de ser primera dama, haber sido primera dama de los Estados Unidos, era una abogada muy prestigiosa, personas realmente con situaciones profesionales brillantes que no han sido capaces de sentirse totalmente seguras y totalmente a gusto con las cosas que están haciendo. Entonces, no pienses que solamente te pasa a ti, sino que hay gente que incluso ha llegado mucho más alto y tiene esa sensación como de no estar a la altura. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue salir de aquí? Lo importante es que seas capaz de tomar conciencia con todas las causas que ya te digo que voy a explicar muchísimo mejor y en más profundidad el domingo en la masterclass. Te voy a dejar un enlace para que puedas apuntarte si estás interesado o interesada. Y bueno, va a durar una hora de 11 a 12 y realmente está muy
preparada, muy enfocada a poder darte soluciones y a poder darte una visión clara de qué te pasa y de por qué has llegado hasta ahí. Se me ha olvidado comentarte que otra consecuencia muy importante a nivel personal es la ansiedad, porque estás en esa lucha constante de que no te descubran y en esa comparación constante y te hace sentir muchísimo malestar, mucha rabia, mucha frustración. Entonces esto suele derivar en ansiedad. Como te decía, es importante trabajar la autoestima para conseguir fomentarla y poder actuar a pesar de esa sensación o de ese miedo de no soy suficientemente bueno. Entonces, bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. En la masterclass, como te digo, voy a explicar en profundidad varios, pero bueno, voy a decirte hoy uno que creo que es muy importante y es que tú seas capaz de desgranar las causas de tu éxito. Es decir, una persona con síndrome del impostor frecuentemente piensa que lo que ha conseguido lo ha conseguido por suerte. Es decir, como te decía al principio, por causas externas. No hay algo en mí suficientemente valioso como para que yo pueda reconocérmelo a mí mismo. Entonces, claro, si tú piensas que es la suerte, digamos que piensas que estás en manos de algo externo que tú no puedes controlar. Entonces, lo que yo quiero es que tú decidas qué éxito vas a analizar y que pienses en algo que has conseguido y pienses exactamente qué factores han influido en esto, porque está claro que la suerte participa, pero no siempre el factor más importante es la suerte y a veces incluso ni siquiera participa. Entonces, por ejemplo, al terminar yo mi carrera, 25 asignaturas, yo estudié Derecho, realmente yo tenía esa sensación de yo no soy suficientemente buena, pero a la hora de la verdad, si ahora echo la vista atrás y pienso cuántas veces pude tener suerte en un examen, fue poquísimo. Entonces está claro que mi talento influyó, mi esfuerzo influyó, obviamente hubo suerte, sin esa suerte casi nunca consigues cosas, pero el porcentaje de suerte de su intervención en el éxito fue realmente pequeño. Entonces yo quiero que tú tomes conciencia de que los éxitos no se deben a la suerte, no se deben a quien conoces, ni están en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Todo eso influye, pero no es lo determinante. Lo determinante son tus cualidades, tus fortalezas y sobre todo el trabajo intenso que tú has hecho, el esfuerzo, los sacrificios, lo que tú has dado. Entonces, si tú analizas de forma clara y objetiva todas estas características y eres capaz de darte cuenta de que el porcentaje de suerte ha sido muy pequeño, no solo en ese éxito, sino en casi todos los éxitos de tu vida, vas a poder empezar a dar pasos adelante. Como te digo, si estás interesada en saber algo más, apúntate a la masterclass, podrás verla en directo el domingo y podrás aprender muchísimo más. Y es importante, como te digo, porque puedes aprender a aumentar tus ingresos, porque yo sinceramente ganaba muy poco en un trabajo en el que yo dependía de beneficios, ganaba muy poco porque yo pensaba que no era valiosa. Y cuando empecé a trabajar en mí, empecé a mejorar, en el mismo trabajo mis ingresos se duplicaron y después empezaron a aumentar aún más. Entonces pasé de una cantidad muy pequeña a una cantidad muy respetable. Y yo no había cambiado de trabajo, porque si cambias de trabajo puedes pensar, bueno, es que las condiciones que tienes en el nuevo son mejores. No, era el mismo sitio. Pero yo había empezado a creer en mí. La clave es que cuando tú empiezas a creer en ti misma, empiezas a actuar de forma diferente. Tu pensamiento es positivo, eso te genera una emoción positiva y a la hora de actuar no estás tan nerviosa porque confías en ti. Entonces, claro, el resultado es mucho mejor. Y piensa que cuando es al contrario, cuando tus emociones son negativas porque piensas mal de ti, la primera consecuencia quizá es que ni siquiera lo intentes, porque si piensas que no puedes, ¿para qué? Y en otro caso, si lo intentas, obviamente lo intentas desde un punto de vista muy pesimista y con mucho nerviosismo, y así es difícil obtener resultados, y si los obtienes, pues obviamente están muy por debajo de tu auténtico potencial. Entonces, bueno, esto era un poquito lo que yo os quería contar. Daros unas ideas de lo que vamos a ver el domingo. Si estáis interesados, ya os digo que os voy a dejar el enlace. Y, como siempre, daros las gracias por estar aquí, porque cada vez hay más gente que lo escucha. Veo episodios que tienen muchísima aceptación. La gente me cuenta que les encanta, que les motiva. Incluso a muchas de mis clientas que ya tienen todo el conocimiento que necesitan, me comentan, oye, me encanta que hagas estos programas porque me recuerdas las cosas que ya sé.
Entonces está bien porque como que me doy cuenta de que se me ha olvidado aplicar esto y empiezas a volver a aplicarlo y vuelves a conseguir los resultados, ¿no? Entonces, bueno, daros las gracias por todo lo que aportáis. Deciros que si queréis conectar conmigo para contarme cualquier cosa, podéis encontrarme en estivalizbilbao.com, que si queréis pedirme alguna entrevista o algún contenido en concreto, estaré encantada, que si queréis participar y ver los vídeos o ver los posts, ahí están para vosotros. Y bueno, finalmente, si queréis participar de un proyecto para poder mejorar vuestras vidas, cuya finalidad básicamente es fomentar la autoestima para aprender a disfrutar del camino y conseguir mejores resultados, bueno, pues tengo los servicios que os he comentado a vuestra disposición y uno nuevo que estoy preparando y que en breve os presentaré, que está más enfocado en personas que ni quieren dejar su trabajo, ni tienen síndrome de impostor, que lo que quieren realmente es sentirse mejor con ellas mismas y ser capaces de tener mejores relaciones con los demás. Así que por esta semana nada más, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.